¿cómo están? Soy el profesor Jorge Fiol. Seguimos con nuestro curso de litigación oral ante los tribunales superiores de justicia y estamos en el video número 3, que nos corresponde ver el recurso de nulidad, ¿verdad?, dentro del proceso penal. El recurso de nulidad, dada la importancia que tiene dentro del proceso penal, lo dividiremos en dos videos. El video número 3 del curso será para una clase más bien teórica respecto del recurso de nulidad, y el video número 4 será más bien una clase de carácter práctica respecto del recurso de nulidad. Así que empezaremos con nuestra clase del día de hoy. Respecto del recurso de nulidad, efectivamente, como ya habíamos señalado, este fue incorporado por medio del Código Procesal Penal en nuestro país, ¿verdad? De la denominada reforma procesal penal, ¿verdad? En el procedimiento penal antiguo, que estaba sujeto al Código Procedimiento Penal, existía el denominado, ¿verdad?, recurso de casación, y que tenía de alguna manera el símil a lo que hoy en día es el recurso de nulidad. Pero el recurso de nulidad efectivamente fue incorporado propiamente como tal, como lo conocemos, con la promulgación del Código Procesal Penal, y se encuentra regulado dentro del título cuarto del libro tercero del Código Procesal Penal, entre los artículos 372 y 387, ¿verdad? Dentro de los recursos procesales que contempla el Código Procesal Penal, evidentemente el recurso de nulidad es el recurso procesal que mayor reglamentación tiene por parte del legislador. Antes de que empecemos a ver el recurso de nulidad, es importante señalar que en virtud de la promulgación de la Ley 21.394, que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2021, o sea, ya prácticamente un año y medio desde su publicación y entrada en vigencia en el Diario Oficial, o sea, en nuestro país, ¿verdad? Eh, Se hizo un cambio bastante importante del punto de vista de la estructura del recurso de nulidad. ¿Por qué señalamos esto? Porque el recurso de nulidad, desde su entrada en vigencia con el Código Procesal Penal, ¿verdad? Eh, Se le definía o se le concebía este recurso como el acto jurídico procesal de parte agraviada destinado a obtener la invalidación del procedimiento y de la sentencia definitiva, o solamente de la sentencia definitiva, pronunciada por un tribunal de juicio oral o en lo penal, ¿verdad?, que es la regla general desde el punto de vista del juicio, del procedimiento, del juicio penal dentro del procedimiento ordinario, o eventualmente por un juzgado de garantía en un procedimiento simplificado o en un procedimiento por delito de acción penal privada, que también, evidentemente, el recurso de nulidad es el recurso procesal o el medio de impugnación que la legislación contempla para el caso de la sentencia definitiva dictada dentro del procedimiento simplificado o dentro del procedimiento por acción penal privada, que se remite a la norma del procedimiento simplificado, ¿verdad? Entonces ¿verdad?, era este medio para impugnar, ¿verdad?, la invalidación del procedimiento y de la sentencia definitiva, o solamente de la sentencia definitiva, ¿verdad?, de parte del Tribunal Superior Jerárquico establecido en la ley, basado en las causales genéricas y específicas nulidad que establece el legislador. ¿Cuál fue la modificación sustancial que introdujo la ley 21.394? Es que también, por una de las críticas que siempre se le hizo al recurso de nulidad, en el sentido que evidentemente al Tribunal Superior Jerárquico, el Tribunal Adjuen, ¿verdad?, al declarar la nulidad del juicio y de la sentencia, implicaba que se tenía que hacer nuevamente un juicio oral, ¿verdad?, lo que implicaba el gasto de recursos, de tiempo, especialmente en juicios orales que habían tenido una duración bastante extensa en el tiempo. Entonces, en virtud de esa situación, la ley 21.394 modificó alguna norma del recurso de nulidad, permitiéndose al día de hoy que el recurso de nulidad, tal como lo señala el artículo 362, inciso primero, dispone que el recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral total o parcialmente, junto con la sentencia definitiva, o solo esta última, según corresponda por las causales expresamente señaladas. ¿Qué nos señala eso? Que desde, ¿verdad?, desde esta modificación legal se puede hoy en día solicitar una nulidad o un recurso de nulidad de índole parcial, que lo veremos más adelante cuando vayamos desarrollando, ¿verdad?, los aspectos teóricos del presente video. Pero eso, en definitiva, es una de las grandes modificaciones que introdujo la reforma de la ley 21.394, y que tiene por objeto, evidentemente, que en estos
juicios orales de larga duración o en la cual hay pluralidad de acusados, y en definitiva el vicio de nulidad no afecte una determinada resolución, que puede ser también el caso cuando hay pluralidad de delitos que son objeto de un juicio oral. Efectivamente, esta norma lo que es importante es que permite la nulidad parcial de un determinado juicio y que se tenga que realizar un nuevo juicio solamente en aquello que fue afectado por el vicio de nulidad. Entonces, evidentemente, es una modificación de carácter sustancial que se introdujo el recurso de nulidad, la cual evidentemente no modificó tantos los recursos de tanto las disposiciones que reglamentan el recurso de nulidad, sino más bien algunas ideas generales, pero que tienen, en definitiva, la idea general es que el día de hoy se puede pedir, evidentemente, la nulidad total o parcial, ¿verdad?, del juicio oral y de la sentencia. Entonces, eso es lo fundamental respecto de esa modificación. Ahora bien, desde el punto de vista del recurso de nulidad, dentro de sus características, ya, bueno, lo hemos mencionado anteriormente, es un recurso extraordinario, en el sentido que solamente proceden contra determinadas resoluciones judiciales y por las causales establecidas expresamente por el legislador. En este caso, las resoluciones que solamente puede ser impugnable a través de un recurso de nulidad es la sentencia definitiva, ¿verdad?, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal al conocer, ¿verdad?, de un juicio oral dentro del procedimiento ordinario, o también puede ser, se puede impugnar por esta vía la sentencia definitiva dictada por un juzgado de garantía dentro de un juicio oral simplificado o un juicio oral por acción penal privada. Evidentemente, se interpone ante el tribunal que pronunció la sentencia definitiva, ¿verdad?, para que sea conocido y resuelto por el Tribunal Superior Jerárquico establecido en la ley, lo cual veremos que en la gran mayoría de las causales corresponde a la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, pero respecto a algunas causales corresponde su conocimiento a la Excelentísima Corte Suprema, ¿verdad? Es de derecho estricto, emana de la facultad de jurisdicción a los tribunales de justicia, no procede su interposición en forma conjunta, sea ya en un mismo acto o en forma separada con ningún otro recurso procesal. Una de las características que también habíamos adelantado dentro de los videos de este curso es que en definitiva el recurso de nulidad no constituye una instancia procesal, por eso es que en definitiva el juicio oral dentro del procedimiento penal se cataloga como un juicio de un procedimiento de única instancia, ¿verdad? Porque evidentemente las partes, las que se encuentran agraviadas, no pueden interponer un recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, por lo tanto, solamente está la posibilidad del recurso de nulidad y por el cual el Tribunal Superior Jerárquico llamado a conocer, ¿verdad?, de resolver del recurso de nulidad, se encuentra limitado solamente a conocer la causal de nulidad en que se hubiera invocado en su interposición, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo también del recurso de nulidad? Tiene por objetivo como fundamento particular velar por el respeto a las formalidades del procedimiento establecidas por el legislador para asegurar la existencia de un debido proceso y velar por la correcta y uniforme aplicación de la ley penal por parte de los tribunales de justicia, ¿verdad? Y también eh, dentro de la modalidad de derecho estricto, una de las características que evidentemente una ha interpuesto este recurso procesal, el recurrente no podrá invocar nuevas causales, pero, sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad que el Tribunal Superior de Oficio pueda acoger un recurso de nulidad interpuesto en favor de un imputado por una causal distinta a la invocada en su interposición. Entonces, es una norma que también veremos en definitiva a lo largo de este video de una de las facultades excepcionales que contempla en definitiva el recurso de nulidad. El recurso de nulidad, como ya señalamos, interviene en dos tribunales, que es el Tribunal Acuo, que por regla general va a ser el Tribunal de Juicio Oral o Penal, pero dentro del procedimiento ordinario, pero también podría ser el juzgado de garantía dentro del procedimiento simplificado o procedimiento por delito de acción penal privada. Y el Tribunal Adcuen, ¿verdad?, el superior jerárquico, va a ser por regla general la Ilustrísima Corte de Apelaciones, pero excepcionalmente le corresponde el conocimiento a determinadas causales a la excelentísima Corte Suprema, ¿verdad? Y que tiene relación con la causal contemplada en artículos 373 letra A y la causal contemplada en el artículo 373 letra B, pero respecto de la letra B, que es la causal cuando se hubiese realizado por parte del Tribunal Penal una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pero que exige además para que este recurso sea conocido por la excelentísima Corte Suprema, no solo que se invoque esa causal, sino que además que
se señale que respecto de la materia de derecho objeto del recurso de nulidad existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, que también ahí de la parte recurrente debe cumplir no solo señalando, sino también acompañando, ¿verdad?, eh, los distintos, ¿cómo se llama?, jurisprudencia, ¿verdad?, contradictoria en estas materias. Ahora bien, respecto de en el evento, porque también existe la posibilidad que el recurso de nulidad se pueda interponer por diversas causales, ¿verdad? Existe la posibilidad que, en definitiva, en el evento que una de las causales sea de conocimiento de la excelentísima Corte Suprema, esta absorberá la competencia, de alguna manera coloquialmente decirlo, de la que le correspondería, ¿verdad?, a la ilustrísima Corte de Apelaciones. Tal como señala, ¿verdad?, el artículo 336, inciso final. Del mismo modo, si un recurso se fundara en distintas causales y por aplicación de las reglas contempladas en los incisos precedentes correspondiera el conocimiento de al menos una de ellas a la Corte Suprema, ésta se pronunciará sobre todo. Lo mismo sucederá si se dedujeran distintos recursos de nulidad contra la sentencia, que tendría que ver en ese supuesto que fueran distintos acusados, ¿verdad? Principalmente también defendidos por distintos abogados defensores. Y entre las causales que lo fundaron hubieron una respecto a la cual correspondería pronunciarse a la Corte Suprema, como señala el legislador. En ese evento, evidentemente, la excelentísima Corte Suprema absorbe, ¿verdad?, el conocimiento de todas las causales que se hubiesen interpuesto, cuando una de ellas debe ser conocida por el máximo tribunal de nuestro país. Respecto de los titulares para poder recurrir, ¿verdad?, las personas facultadas por la ley para poder recurrir, en definitiva, deben cumplirse ciertos requisitos cumulativos. Evidentemente, en primer lugar, ser un interveniente en el proceso en que se pronunció la resolución judicial impugnada, ¿verdad? eh, Haber sufrido un agravio con la resolución judicial pronunciada en dicho proceso, haber experimentado también el interviniente un perjuicio con el vicio en que se funda el recurso de nulidad, consistente de dicho perjuicio en la privación de algún beneficio o facultad procesal dentro del proceso o con la infracción de la ley que se incurre en la resolución, y haber reclamado del vicio que lo afecta ejerciendo oportunamente y en todo su grado los medios que establece la ley, que es conocido comúnmente como la preparación del recurso de nulidad, que lo veremos más adelante, que también evidentemente tiene algunas excepciones, ¿no? Ya habíamos señalado que en definitiva las únicas resoluciones que pueden ser impugnadas a través de un recurso de nulidad son las sentencias definitivas, ¿verdad? Y ya como señalamos que esta sentencia definitiva haya sido pronunciada por un tribunal de juicio oral en lo penal dentro del procedimiento ordinario, ¿verdad? Dentro del juicio oral ordinario, o por un juzgado de garantía dentro de un procedimiento simplificado, que sería la sentencia definitiva dictada en la audiencia de juicio oral simplificado, o dentro de un procedimiento por delito de acción penal privada que se rige supletoriamente por las mismas normas del procedimiento simplificado, que sería en este caso la sentencia definitiva dictada por el juzgado de garantía dentro de un procedimiento, ¿verdad?, de acción penal privada. Las causales de procedencia, esto sin lugar a dudas es una de las situaciones más importantes del recurso de nulidad. Y como ya señalamos, al ser el recurso de nulidad un recurso de carácter extraordinario, solamente se puede interponer este recurso de nulidad, este recurso procesal, invocando alguna, ¿verdad?, de las causales que se encuentran establecidas expresamente por el legislador. Y las causales de procedencia del recurso de nulidad se encuentran señaladas de manera taxativa y se dividen en dos grupos de causales, que son las causales contempladas en el artículo 373, que son denominadas las causales genéricas de nulidad, y las causales contempladas en el artículo 374, que son las causales específicas de nulidad. En efecto, el legislador, cuando establece las normas del artículo 373, dispone al efecto causales del recurso, que no le establece, ¿verdad? Sí, normalmente la doctrina hay diferentes clasificaciones, pero es para referirse a lo mismo, ¿verdad? Hay motivos absolutos, motivos genéricos, causales genéricas, causales específicas, pero en definitiva se distinguen estos dos grupos de causales entre las del 373 y las del 374.
El 373 dispone que procederá a la declaración de nulidad total o solo la parcial del juicio oral y de la sentencia si el vicio hubiere generado efectos que son divisibles y subsanables por separado solo respecto de determinados delitos o recurrentes. Y agrega 2 puntos, letra A, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y letra B, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. A su vez, el artículo 374 del Código Procesal Penal dispone que el juicio oral y la sentencia o parte de estos serán siempre anulados, letra A, cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados por la ley, cuando hubiere sido pronunciado por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviera pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente, y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por un menor número de jueces que requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio. Letra B, cuando la audiencia del juicio oral hubiera tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen bajo sanción de nulidad los artículos 284 y 286. Letra C, cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Letra D, cuando en el juicio oral hubieran sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio. Letra E, cuando en la sentencia se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras C, D o E. Letra F, cuando la sentencia se hubiera dictado con infracción a lo prescrito en el artículo 341. Y letra G, cuando la sentencia hubiera sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosas juzgadas. Como pueden apreciar, la verdad, existen eh, diversas causales del recurso de nulidad que contempla nuestro legislador. Como ya habíamos señalado, las causales genéricas son dos, que en definitiva, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera infringido sustancialmente, derecho o garantía asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, y la letra B, que es la clásica causal, ¿verdad?, de nulidad, que cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho y hubiera infringido sustancialmente los dispositivos del fallo. Estas son las causales genéricas del recurso de nulidad, a diferencia de las causales específicas del 374, que son más bien causales, ¿verdad?, respecto de cuestiones específicas que podrían haber ocurrido durante. Principalmente se señala cuando son ocurridas durante la realización del juicio, ¿verdad? Con excepción de la letra G, que dice relación cuando, ¿verdad?, la sentencia hubiese sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada. O sea, es una cuestión que se debería haber alegado en su momento, ¿verdad?, como causal de sobreseimiento definitivo, pero también el legislador lo establece como una oportunidad, ¿verdad?, para poder solicitar la invalidación de, de la sentencia, ¿verdad?, y del juicio oral, ¿verdad?, o parte de este, cuando no se hubiese alegado y se termina alegando, ¿verdad?, ya habiéndose dictado sentencia definitiva. Aquí también podría ocurrir porque, en definitiva, el abogado nunca tomó conocimiento de esa situación, ¿verdad?, hasta la audiencia. Pero en definitiva son causales más bien específicas que tienen que ver relaciones con cuestiones muy específicas que pueden ocurrir durante el procedimiento, a diferencia, como señalamos, de las causales genéricas que permiten una mayor, ¿verdad? Permite, no son tan específicas, sino que evidentemente pueden referirse a diversas situaciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Ya sea en el procedimiento, como es el artículo 373, letra A, ¿verdad?, o la letra B, que tiene que ver más con el pronunciamiento de la sentencia propiamente tal. Respecto del plazo de interposición, el artículo 372, inciso primero, establece, ¿verdad?, de manera perentoria y sin lugar a una diversa interpretación, que el recurso de nulidad, señala textualmente, deberá interponerse por escrito
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva ante el tribunal que hubiera conocido del juicio oral. La verdad es que respecto de lo dispuesto por el legislador, el plazo de interposición, ¿verdad? No hay mayores dudas, es dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, ¿verdad? Se debe interponer evidentemente ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral y que y que inevitablemente va a ser el mismo tribunal que va a dictar la sentencia definitiva y evidentemente debe interponerse por escrito, por lo tanto no existe ninguna posibilidad que se pueda interponer un recurso de nulidad de manera verbal. También es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 365, que el legislador lo define como defectos no esenciales, que el mismo legislador establece que no causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeran en su parte dispositiva, sin perjuicio de lo cual la Corte podrá corregir lo que advirtiere durante el conocimiento del recurso. Evidentemente, es una norma también que impide, ¿verdad?, la prosecución del recurso de nulidad cuando los errores que se alegan en la sentencia, ¿verdad?, no influyen en la parte dispositiva de la sentencia definitiva y por lo mismo el legislador lo establece como defectos no esenciales. También es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 367, que ya no habíamos señalado respecto a la preparación del recurso, en el cual dispone el artículo 367 si la infracción invocada como motivo del recurso se refiere a una ley que regular el procedimiento. El recurso solo será admisible cuando quien lo entablare hubiera reclamado oportunamente del vicio o defecto. No será necesario la reclamación del inciso anterior cuando se tratare de alguna de las causales del artículo 374, cuando la ley no admitiera recurso alguno contra resolución que contuviera el vicio o defecto, cuando éste hubiera tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia de que se trata de anular, ni cuando dicho vicio o defecto hubiera llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Por regla general, la preparación del recurso evidentemente dice relación, la mayoría de las veces, con la causal contemplada en el artículo 363, letra A. Como ya habíamos señalado, la causal al artículo 363, ¿verdad? Es que cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, el típico caso, ¿verdad?, de esta causal es cuando se hubiesen realizado, ¿verdad?, diligencias investigativas que hubiesen afectado garantías constitucionales, garantías, ¿verdad?, aseguradas por la Constitución o por tratados internacionales firmados, ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y verdad que por regla general, ¿verdad?, vulneran garantías constitucionales del imputado. Por ejemplo, podría ser típico caso de que los funcionarios policiales ingresan al domicilio del imputado sin tener una orden judicial para ingresar, ni tampoco encontrarse en las situaciones que el legislador le permite hacer ingreso al domicilio, ¿verdad? Sin tener una orden judicial y una vez dentro del domicilio hubiesen allanado el domicilio, ¿verdad? Y hubiesen encontrado especies sujetas a un control de una determinada ley, como podría ser el caso de especies sujetas a la ley de control de armas o especies sujetas a la ley de control de drogas, y esa persona hubiese pasado detenido y se inicia un procedimiento, un proceso, ¿verdad?, penal en su contra. La preparación del recurso dice relación con ello. Cuando se alega un vicio que el propio artículo 367 se refiere a una ley que regulare el procedimiento, o sea, no es una cuestión de fondo de derecho penal sustantivo, sino que es una cuestión de derecho procesal penal, de derecho adjetivo. Evidentemente el recurrente debe, ¿verdad?, haber reclamado oportunamente del vicio o defecto para que se tenga por preparada la vía del recurso de nulidad. Por regla general, en el caso que el del ejemplo que estábamos hablando, si la persona hubiese pasado detenida, una audiencia de control de detención y formalización, ¿verdad?, el defensor debería, en ese caso, haber solicitado la ilegalidad de la detención, ¿verdad? Y tener por, en ese caso, ya argumentado del vicio del procedimiento para tener por preparada su vía para el recurso de nulidad. También otra instancia en que se puede solicitar, ¿verdad?, esta situación tiene que ver la audiencia de preparación de juicio oral, solicitando la exclusión, ¿verdad?, de toda la prueba que diga relación con esa actuación que a su juicio es ilegal por parte de los funcionarios policiales, y también lo podrá hacer valer en la audiencia de juicio oral, ¿verdad?, en ese caso solicitando al tribunal que no valore, perdón, de manera negativa, ¿verdad?, la prueba que hubiese sido producto de esa actuación
esa actuación, ¿verdad?, que a juicio de la parte fue realizada con inobservancia de garantías fundamentales del imputado. Siempre el juicio de lo anterior, la verdad es que em, con la práctica jurisprudencial, antes o al principio de la reforma procesal penal, se consideraba que debía alegarse o debía prepararse, ¿verdad?, la vía para el recurso de nulidad en todas las instancias posibles que hubiese tenido el litigante. Ya hubiese sido la audiencia de control de detención y formalización, la audiencia de preparación, ya una vez presentada acusación en contra del imputado, y también en la audiencia de juicio oral. Pero lo cierto es que en definitiva la práctica jurisprudencial hay en el sentido que basta con que ya se hubiese alegado, ¿verdad? Ese oportunamente ese vicio, por lo menos ya, por lo menos una vez que se hubiese alegado, porque en definitiva también va de la mano con esta situación de que la parte también sea responsable, ¿verdad? De sus alegaciones, ¿verdad? Y que vaya preparando la vía para el recurso de nulidad. Así que eso también es bastante importante y como señalamos, por regla general, se relaciona con la causal del artículo 373, letra eh, y bueno, evidentemente el artículo 367 y su segundo, como establece que hay determinados casos en que no es necesario esta preparación, ¿verdad? Eh, del recurso de nulidad y establece cuando se trata de algunas causales específicas en nulidad, artículo 374, cuando la ley no admite recurso alguno en contra de resolución que contuviera el vicio que se invoca como causal de recurso de nulidad, cuando el vicio haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata de impugnar mediante el recurso de nulidad, y cuando el vicio haya llegado a conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Por regla general, la verdad, en las otras causales, que podría ser verdad las del 374, el legislador lo establece expresamente que no es necesario, por lo tanto, nos quedaría verdad la situación respecto del 373 letra B, ¿verdad? Que tampoco va a ser aplicable porque en definitiva el vicio que se alega, ¿verdad? Va a tener lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata de impugnar. Entonces, por lo tanto, la preparación del recurso de nulidad y como señalamos, lógicamente cae concatenado solamente a la causal del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal. Respecto de la sanción aplicable en caso que el interviniente no haya preparado este recurso, de acuerdo como ya han señalado, encontrándose sujeto, ¿verdad?, a esta carga procesal de lo preparado, puede desprenderse del artículo 377, inciso primero, que esta preparación constituye un requisito de admisibilidad del recurso de nulidad. Pero esta preparación no constituye uno de los requisitos que el tribunal acudo debe examinar al momento de pronunciarse respecto a la admisibilidad o inadmisibilidad de este recurso en su respectivo control de admisibilidad, según también lo que se puede desprender del artículo 380 del Código Procesal Penal, sino que por el contrario constituye uno de los requisitos que el tribunal adquem debe examinar al momento de pronunciarse respecto a la admisibilidad o inadmisibilidad de este recurso en su respectivo control de admisibilidad, según lo dispuesto en el artículo 383, inciso segundo del Código Procesal Penal. Por lo tanto, podemos concluir en definitiva que la sanción aplicable en el caso que el interviniente no hubiese preparado el respectivo recurso de nulidad, encontrándose sujeto, ¿verdad?, a la carga de realizarlo, consiste en definitiva que el tribunal CUEM podría declarar en cuenta la inadmisibilidad de este recurso procesal. Respecto de las formalidades del recurso de nulidad, ya señalamos, ¿verdad?, que este debe ser interpuesto de manera escrita, siempre no hay ninguna opción de que se pueda interponer un recurso de nulidad de manera verbal. Y el artículo 368 nos establece que en el escrito que se interpusiera el recurso de nulidad se consignarán los fundamentos del mismo y las peticiones concretas que sometieran al fallo del tribunal. El recurso, como ya habíamos señalado, podrá fundarse en varias causales, caso en el cual se indicará si se invocan conjunta o subsidiariamente. Cada motivo de nulidad deberá ser fundado separadamente. Cuando el recurso se fundara en la causal prevista en el artículo 373, letra B, y el recurrente sostuviere que por aplicación del inciso tercero del 376 su conocimiento corresponde a la Corte Suprema, deberá además indicar en forma precisa los fallos en que se hubiera sostenido las distintas interpretaciones que invocare y acompañar copia de las sentencias o de las publicaciones que se hubieran efectuado del texto íntegro de la misma. Como ya me han señalado, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer valer la causal del 373 letra B y que sea conocido por la excelentísima Corte Suprema, no solo basta invocar esa causal, ¿verdad?, y señalar que existen diversas interpretaciones contradictorias de los tribunales, ¿verdad?, de justicia, sino que además hay que señalarlo expresamente y acompañar copia, ¿verdad?, de la sentencia o de las publicaciones en que se hubiese señalado, ¿verdad?, o sea, en que existieran estas interpretaciones, ¿verdad?, diversas.
Efectos de la interposición del recurso de nulidad. Este artículo, el artículo 369, es bastante importante por cuanto dispone que la interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida. En lo demás se aplicará lo dispuesto en el artículo 355. Interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevas causales, con todo, como ya habíamos señalado, la Corte de oficio podrá acoger el recurso que se hubiera deducido en favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que aquel fuera alguno de los señalados en el artículo 364, que es la facultad, evidentemente, de poder anular de oficio por parte de los tribunales superiores de justicia, en este caso el tribunal ad hoc. Respecto a los efectos de la interposición del recurso, es muy importante esta situación porque, en definitiva, la interposición del recurso de nulidad, como señala el legislador, suspende los efectos de la sentencia condenatoria. En lo demás se aplicará lo dispuesto en el artículo 355, que es la regla general que ya habíamos analizado, que es regla general común a todos los recursos, que en definitiva la interposición de un recurso en un proceso penal no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que se impugnara una sentencia definitiva condenatoria o que la ley dispusiera expresamente lo contrario. Entonces, ¿cuál es la importancia de los efectos del artículo 379? Dice relación con una situación que se da muchas veces en la práctica. Uno, al analizar el artículo 369, dispone que en definitiva suspende los efectos de la sentencia condenatoria. Lo que se entiende en definitiva que no se puede llevar a cabo los efectos de la sentencia condenatoria hasta que no haya sido resuelto, ¿verdad? El recurso no le ha interpuesto y hasta que es, ¿verdad?, firme y ejecutable. Pero también hay una norma bastante particular que tiene relación en el juicio oral, que es la dispuesta en el artículo 343. ¿Y qué señala el artículo 343? Que tiene que ver en definitiva con la posibilidad de poder solicitar una revisión de las medidas cautelares. Y en definitiva, establece el artículo 343 respecto de... mm, Acá se me perdió un poco el artículo, así que les pido eh, perdón. No logro encontrar el artículo en estos momentos, pero bueno, está la posibilidad en definitiva que se pueda eh, solicitar una revisión de las medidas cautelares a las cuales se encuentra sujeto el acusado, ¿verdad? Una vez que eh, se hubiese dictado veredicto condenatorio. Y eh, dicha situación entra, a nuestro entender, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 369, por cuanto el legislador, ¿verdad?, establece, una vez interpuesto el recurso de nulidad, eh, la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria. Entonces, existe de alguna manera un espacio de tiempo en lo cual eh, se puede, en definitiva, solicitar la revisión de estas medidas cautelares. Pero a nuestro entender, y es bastante discutible por los tribunales de justicia, eh, cuando ya se hubiese dictado la sentencia definitiva y ya la parte recurrente hubiese interpuesto el recurso de nulidad, a nuestro entender, evidentemente, en ese caso, no se podría, en definitiva, modificar las medidas cautelares por más que el tribunal pudiese razonar o razonar, sí, razonar que en definitiva pudiese ser eh, confirmada. Eh, Esa en definitiva es una discusión que es bastante interesante. Eh, Acá está, el artículo 348. Les pido disculpas que se me ha confundido la norma. El artículo 348, inciso final, dispone que cuando se pronunciare la decisión de condena, el tribunal podrá disponer, a petición de algún interveniente, la revisión de las medidas cautelares personales, atendido el tiempo transcurrido y a la pena probable. Como pueden apreciar, en definitiva, eh, la decisión de condena, que va a ser el veredicto, ¿verdad? El veredicto de condena, una vez, ¿verdad?, finalizado, ¿verdad?, la deliberación por parte
del Tribunal Penal, ¿verdad? Y habiéndose comunicado, ¿verdad? Su veredicto, ¿verdad? Y en el caso que sea condena, evidentemente tiene el lugar lo dispuesto, ¿verdad? En los artículos, lo dispuesto en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que tiene que ver evidentemente con las discusiones de las circunstancias atenuantes o agravantes, ¿verdad? Las penas solicitadas, ¿verdad? Por el ente persecutor, ¿verdad? Y evidentemente, en el caso de condena, por las penas que va a solicitar la defensa. Existe de alguna manera un plazo de tiempo bastante breve en lo cual, ¿verdad? En esa instancia podría solicitarse una revisión de medidas cautelares. Y ha existido diversa jurisprudencia relacionado con ese punto que no ha sido tan desarrollado, ¿verdad? Por la doctrina y, en definitiva, una vez que se interponga o sea, se interpone el recurso de nulidad, ¿verdad? El propio legislador establece que suspende los efectos de la sentencia. Entonces, es una discusión bastante interesante desde el punto de vista por cuanto el Ministerio Público, por regla general, la parte querellante va a instar por agravar las medidas cautelares, ¿verdad?, del acusado, que en esos momentos tiene la calidad de condenado legalmente, ¿verdad? Especialmente si la pena probable a imponer va a ser una pena de cumplimiento efectivo. Pero lo cierto también que por el otro lado el argumento que puede decir la defensa es que en definitiva no hay ningún antecedente nuevo respecto, ¿verdad?, de la necesidad de mantener que al imputado se le agrave la medida cautelar con la cual tiene impuesta, toda vez que ha comparecido todos los actos del procedimiento y de alguna manera las finalidades del procedimiento se han realizado hasta el momento. O sea, se realizó un juicio oral y queda evidentemente la posibilidad de la interposición de un recurso de nulidad y evidentemente que se anule la sentencia definitiva que dicte el Tribunal Penal. Y con mayor razón con lo dispuesto en el artículo 379. Entonces, es verdad, es una discusión que personalmente creo que la doctrina no le ha dado una vuelta tan detallada y muchas veces hemos visto, ¿verdad?, diversas jurisprudencias, principalmente en casos más bien mediáticos, ¿verdad?, de conocimiento de procesos penales en los cuales involucrados gente, ¿verdad?, conocida, ¿verdad?, de, gente, o sea, gente pública, gente más conocida que el ciudadano normal, ¿verdad?, en los cuales existiendo veredicto condenatorio, el Ministerio Público solicita la imposición de una medida cautelar, en este caso por regla general la prisión preventiva, y ha existido diversas resoluciones por parte incluso de la excelentísima Corte Suprema, resolviendo respecto de apelaciones interpuestas en contra de acciones de amparo que han sido rechazadas en primera instancia por la ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, las cuales consideran, y a nuestro entender también es la postura válida, que en definitiva no por el hecho de que una persona tenga un veredicto condenatorio en su contra, se han modificado las circunstancias, ¿verdad?, que deben ser tenidas en cuenta para efectos de agravarle una medida cautelar personal. Pero en efecto es una discusión bastante interesante y importante que la tengan presente, ¿verdad?, ante el evento que pudiese ocurrirle, ¿verdad?, en el desarrollo de un juicio oral y en la audiencia, ¿verdad?, de comunicación de veredicto. Respecto de la admisibilidad del recurso de nulidad ante el tribunal acuo, el artículo 380 dispone que, interpuesto el recurso, el tribunal acuo se pronunciará sobre su admisibilidad. La inadmisibilidad solo podrá fundarse en haberse deducido el recurso en contrarresolución que no fuera impugnable por este medio o en haberse deducido fuera de plazo. La resolución que declare la inadmisibilidad será susceptible de reposición dentro de terceros días. En efecto, el tribunal acuo solamente hace un análisis formal de la admisibilidad, que es muy similar también, ¿verdad?, a otros recursos procesales, como es el caso, ¿verdad?, de el recurso de apelación, a diferencia que el recurso de apelación, ¿verdad?, se exige un mayor análisis, pero principalmente en el caso del recurso de nulidad, el tribunal acuo solamente debe fundamentarse en definitiva que eh, se haya interpuesto dentro del plazo, evidentemente cumpla con los requisitos formales del escrito y además que se trate de una resolución que pueda ser impugnada, ¿verdad?, por un recurso.
Una vez concedido el recurso por el tribunal acuo, este tribunal remitirá al tribunal superior jerárquico correspondiente, dependiendo evidentemente de la causal de nulidad invocada, ¿verdad? Copia de la sentencia definitiva, del registro de la audiencia de juicio oral o de las actuaciones determinadas que en ella se impugnar y del escrito en que se hubiera interpuesto el recurso. Ya después, una vez ya remitidos estos antecedentes, ingresados a el Tribunal Superior Jerárquico, se abrirá un plazo de 5 días, que esto también es solamente en el caso del recurso de nulidad, para que las demás partes solicitaran que se declare inadmisible, se adhirieran a él o le formularan observaciones por escrito. Y evidentemente en el caso de que una de las partes quisiera adherirse al recurso, ¿verdad? Deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo y su admisibilidad se resolverá de plano por la Corte. Respecto a la admisibilidad, el Tribunal Superior Jerárquico, como señala el 383, transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, el Tribunal ad quem se pronunciará en cuenta acerca de la admisibilidad del recurso. Para estos casos, el propio legislador establece que lo declarará inadmisible si concurrieran las razones contempladas en el artículo 380, el escrito de interposición careciera de fundamentos de hecho y de derecho o de peticiones concretas, o el recurso no se hubiera preparado oportunamente. Sin embargo, si el recurso se hubiera deducido para ante la Corte Suprema, ella no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo en los siguientes casos y establece casos, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, está esta figura que si en la letra A, si el recurso se fundara en la causal prevista en el artículo 373, letra A, y la Corte Suprema estimare que, de ser efectivo lo hecho invocado como fundamento, serían constitutivos de algunas de las causales señaladas en el artículo 374, que de alguna manera se conoce coloquialmente como la remisión del recurso de nulidad del reenvío, ¿verdad? Y respecto a la letra B, si señala B, si respecto al recurso fundado en la causal del artículo 373, letra B, la Corte Suprema estimare que no existen distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del mismo, o aún existiendo, no fueron determinantes para la decisión de la causa. Y C, si en alguno de los casos previstos en el inciso final del artículo 376, la Corte Suprema estimare que concurren respecto a los motivos de nulidad invocados alguna de las situaciones previstas en letras A y B de este artículo. Eh, para terminar o ir terminando respecto a la clase teórica del recurso de nulidad, el legislador establece el fallo del recurso, que está contemplado en el artículo 384, ¿verdad? Que dispone que en este caso la Corte, ¿verdad?, el Tribunal Superior Jerárquico deberá fallar el recurso dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que hubiere terminado de conocer de él. En la sentencia, el tribunal deberá exponer los fundamentos que sirvieron de base a su decisión, pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas, salvo que acogiera el recurso, en cuyo caso podrá limitarse a la causal o causales que le hubieran sido suficientes, y declarar si es nulo o no, total o parcialmente, el juicio oral y la sentencia definitiva reclamada, o si solamente nula dicha sentencia, en los casos que se indican los artículos siguientes. El fallo del recurso se dará a conocer en la audiencia indicada al efecto, con lectura de su parte resolutiva o una breve síntesis de la misma. En definitiva, lo veremos ya en el próximo video, principalmente el tema de la vista a la causa y las otras situaciones que tienen que ver con eso, pero en definitiva es la norma respecto del fallo. Y el artículo 385 establece una de las causales bastante interesantes, que tiene que ver con la nulidad solamente de la sentencia, y que dice relación con que la Corte podrá invalidar solo la sentencia y dictar sin nueva audiencia, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformará a la ley, si la causal de nulidad no se refiriere a formalidad del juicio, ni a los hechos y circunstancias que se hubieran dado por probado, sino que se debiera que el fallo hubiera calificado de delito un hecho que la ley no considere tal, aplicado una pena cuando no procediera a aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiera. La sentencia de reemplazo reproducirá las consideraciones de hecho, los fundamentos de derecho y las decisiones de la resolución anulada, que no se refieren a los puntos que hubieran sido objeto del recurso o que fueran incompatibles con la resolución recaída en él, tal como se hubieran dado por establecido en el fallo rector. En este caso, por regla general, eh, el artículo 385 se relaciona con la causal contemplada en el artículo 373, letra B, o sea, ¿verdad? Cuando se hubiese, en la sentencia se hubiese hecho una errónea interpretación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En ese caso, evidentemente,
la ley permite al Tribunal Superior Jerárquico que derechamente invalide la sentencia y dicte una sentencia de reemplazo, ¿verdad? Sin la necesidad de realizar un juicio nuevo. En cambio, el artículo 386 dispone que salvo los casos mencionados en el artículo 385, o sea, que son los del 385, que son una excepción a la regla general, si la Corte acogiera el recurso, anulará total o parcialmente la sentencia y el juicio oral, determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere para que éste disponga la revisión de un nuevo juicio oral. En caso de que se declare nulidad parcial del juicio oral y la sentencia, que esta es una de las modificaciones que introdujo la ley 21.394, existiendo pluralidad de delitos o de imputados, la Corte deberá precisar, a qué prueba, a qué hechos y a qué imputados afecta la declaración de nulidad parcial del juicio oral y la sentencia. No será obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en el procedimiento mismo de la sentencia. Por último, el artículo 387 establece la improcedencia de recursos, ¿verdad?, respecto a la resolución que fallara un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio, evidentemente, de la acción, ¿verdad?, o recurso de revisión de sentencia condenatoria firme, que también se encuentra regulada dentro del Código Procesal Penal. Tampoco será susceptible de recurso alguno, y esta es una regla bastante interesante del artículo 387, la sentencia que se dictara en el nuevo juicio que se realizare como consecuencia de la resolución que hubiera acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia fuera condenatoria y la que se hubiera anulado hubiese sido absolutoria, procederá al recurso de nulidad en favor del acusado conforme a las reglas generales. Esta es una de las reglas que determina en definitiva y va poniendo punto final sobre el proceso penal. O sea, en otras palabras, la sentencia, si la persona fue absuelta en el primer juicio, se anula el juicio oral de sentencia y de nuevamente es absuelto, no procede ningún recurso en contra de esa situación. Por el otro lado, si la persona hubiese sido absuelta en el primer juicio, el cual es anulado, ¿verdad?, con la sentencia, y en el segundo hubiese sido condenado, procedería el recurso de nulidad para eventualmente, si es acogido, un tercer juicio. Por el contrario, si hubiese sido condenado en el primer juicio y es anulado ese juicio de la sentencia y en el segundo es nuevamente condenado, evidentemente tampoco procedería un recurso de nulidad y es una de las reglas fundamentales, como señalamos, para poner término al proceso penal y que no se pueda de alguna manera dilatar a través de una seguidilla de recurso de nulidad, ¿verdad?, el objeto sometido al conocimiento, ¿verdad?, del tribunal penal.